El presidente de la República, Gabriel Boric, declaró hoy en calidad de imputado ante la Fiscalía por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Para hablar de otros temas, estamos aquí en el estudio con el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Camilo, agradecerle su tiempo y su disposición para acompañarnos. ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación. Buenas tardes. Varios temas, así que aprovechemos con esto. Se confirmaba durante la mañana que el fiscal Patricio Cooper tomaba declaración al presidente Boric por un tema que ha sido bien complejo. Ha sido complejo para el Partido Socialista, ¿no? No, porque el Partido Socialista tiene una posición muy clara. Nosotros estimamos que la memoria del presidente Salvador Allende está por encima de todas estas circunstancias y nunca hemos actuado como un factor que interfiere en los tribunales de justicia o peor aún, que tratemos de modificar el funcionamiento de la institucionalidad. Así que nosotros estamos perfectamente tranquilos porque está funcionando los resortes legales que corresponden y al Partido Socialista no le corresponde intervenir en ninguno de ellos porque son de poder independiente del Estado. Ahora, yo tomaba el punto de que declaró el presidente como imputado. Recordemos que declara como imputado porque hay una querella presentada nominativa a él, digamos. O sea, esto está en investigación, hay una declaración que tiene que entregar el presidente, se le invita, de hecho, por lo que es el cargo. ¿Cómo lo analiza usted? ¿La institución sigue, la ley se aplica para todo y declara el propio presidente con respecto a este tema? Mire, entiendo que esta querella es presentada por parlamentarios del Partido Republicano. Ellos, naturalmente, que lo hacen con una intencionalidad política, pero la institucionalidad se los permite. Así que nosotros no vamos a pretender suprimir lo que la propia ley les entrega, que este mecanismo para investigar lo que a ellos les parece que tenga que ser investigado. Nosotros somos demócratas y nos mantenemos de manera inalterable en esa posición. No le vamos a negar a nadie la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia porque estamos viviendo en un régimen democrático. Claro. Ahora, pero saliendo de lo judicial, en lo político, de todas maneras hubo un efecto práctico concreto, la salida de Maya Fernández como ministra de Defensa. De alguna manera hay una crítica, no sé si una crítica, pero sí una mirada de que se debería haber esperado por parte del gobierno para tomar, o de la misma Maya Fernández haber presentado su renuncia, Camilo. Mire, cuando nosotros tomamos la decisión de apoyar al presidente Boric, lo hicimos sin condiciones. ¿En las buenas o en las malas? Luego él nos invitó a formar el gabinete, pero eso no cambió nuestra doctrina, ¿no? Sobre todo en un régimen presidencial como el que estamos viviendo, así que no vamos a poner en cuestión lo que son las atribuciones presidenciales. Se cae la acusación constitucional en la Cámara. ¿Cómo lo ve también esto? Bueno, insisto, solamente en lo político. Muchos decían desde la oposición que dentro de, me puedo estar equivocando, pido disculpas, de las 7 acusaciones constitucionales que se han presentado para funcionarios del gobierno del presidente Boric, ministros o ministras, esta era la más constitucional, porque había una vulneración a la Constitución en términos de la fallida compra. Pero mire, yo sobre la suerte de las acusaciones constitucionales que ha presentado sobre todo los parlamentarios más radicalizados dentro de la derecha, no puedo sino que confirmar que se hacen con un alto grado de improvisación. Yo creo que ellos no recuerdan el sentido profundamente negativo que tuvo para la institucionalidad del país el abuso de este recurso de las acusaciones constitucionales durante el gobierno del presidente Allende. Este abuso de presentar acusaciones constitucionales sobre la marcha, improvisadas, mal redactadas, no debidamente fundamentadas, algunas ni siquiera pasan la primera etapa de la cuestión previa. Dice. De la cuestión previa. Todo ese conjunto de factores hacen pensar simplemente de que son acciones irresponsables. Ahora, pero perdón, Camilo, ¿se puede pensar eso cuando, y sin ánimo de empatar, digamos, pero hacer contexto también histórico reciente, en el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, quienes eran oposición también impulsaron distintas acusaciones constitucionales que en la mayoría de los casos no llegaron a puerto? Claro, pero sí terminaron con renuncias, como es el caso acá. Claro, pero en el caso de las acusaciones constitucionales de la anterior administración,
había más de 500 personas que habían sido privadas de su ojo con un grave daño ocular o que habían sido duramente golpeadas, maltratadas, ¿no? El tema del abuso de los derechos humanos fue confirmado y ratificado por organismos internacionales. O sea, Ahora, pero yo lo entiendo, pero... no estamos hablando de una improvisación como Sí, esta. en ese contexto, pero también recuerdo así a la rápida una acusación contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, por no querer volver a la presencialidad en pandemia. Mire, yo entiendo que no son comparables las situaciones una de otra. Yo le puedo responder por el Partido Socialista. Nosotros tratamos de evitar hacer abuso del recurso de la acusación constitucional. En nuestro gobierno, por cierto, no la ejercemos y cuando estamos en la oposición lo hacemos con entero convencimiento de que existen las razones para ello. No es un recurso de agitación política por un rato. Claro, y vamos viendo también lo que es la arena política del Congreso, ¿no? Desde la ciudadanía se dice, bueno, se concentra más en estas acusaciones, en discutir las acusaciones, en visitar las acusaciones, que en legislar. Yo soy totalmente consciente de que se pueden hacer las dos cosas, eso es evidente, pero hay una percepción ciudadana sobre eso y también hay parlamentarios o partidos que terminan señalando esto, de hecho, del oficialismo. Mire, yo no pongo en duda el derecho constitucional, porque está establecido en nuestro país desde 1833 y se ha usado en diversas circunstancias. Y efectivamente, desde el punto de vista del régimen democrático, una acusación constitucional es un contrapeso al Ejecutivo cuando éste no toma en cuenta al Parlamento, cuando pasa por encima de sus atribuciones, cuando va el Ejecutivo más allá de lo que le corresponde. Se ha demostrado la validez de ese recurso, pero no para jugar con él. Entonces, hay una diferencia bien profunda entre una cosa y otra. La reiterada improvisación en estas materias ha hecho que ya las acusaciones que presenta la izquierda, la derecha más radicalizada, no tengan credibilidad en el país. Camilo Escalona, déjeme llevarlo a la arena electoral. Quiero hablar un poquito también de parlamentaria, pero obviamente lo más apremiante, digamos, en estos días, en esta semana, es la posibilidad de primarias para el oficialismo, también la oposición, las cartas, la candidatura que se sabe de Carolina Toá, falta ratificación del PPD, pero también lo que ha sido una noticia de la semana, la crítica desde la oposición y en trascendidos la preocupación o disconformidad por parte de algunos sectores del oficialismo, algunos actores del oficialismo sobre la figura de Yanet Jara. Esta información que está entregando sobre la reforma previsional a nivel regional. Desde la oposición dicen que aquí hay un uso del cargo que debería renunciar. En privado, digamos, desde el oficialismo igual ven con unos ojos medio complejos. ¿Usted lo ve medio complejo que la ministra Jara, que aún no es candidata, pero sí un nombre potente que suena del Partido Comunista, siga como ministra del Trabajo? Mire, la candidata Matei extremó el lenguaje y dijo que era una falta de decencia. Si tenía un mínimo Jara. de decencia, Claro. Tenía que renunciar. Claro, esos son los bochornos que pasan en democracia por no tener confianza en la libertad de expresión y no tener confianza en la ciudadanía. ¿No? Yo creo que hacer una tormenta en un vaso de agua. En los Estados Unidos el presidente en ejercicio utiliza hasta el avión presidencial para hacer campaña. ¿No? Nadie pone ningún reparo, es parte del régimen democrático. No estoy diciendo que nosotros vamos a copiar lo mismo, porque de partida no hay avión presidencial de las características que tiene el del presidente norteamericano, no somos una potencia como aquella. Pero poner en cuestión que se informe sobre la reforma de las pensiones es una manifestación de intolerancia. Algunos dicen de nerviosismo en los partidos de oposición. Ya. ¿No ve problema en que la ministra Jara siga como, a ver, y es confianza del presidente, obviamente que hay un tema de cargo y autoridad? ¿Usted no ve que sea incompatible, digamos, que suene como una carta presidencial, que suene, falta la decisión del Comité Central del Partido Comunista y haga este tema de difusión? Claro, su propia pregunta confirma mi respuesta. O sea, este es un factor enteramente subjetivo. A algunas personas les suena, a otras no les suena. O sea, si fuera proclamada por el Partido Comunista sería distinto. No, claro, si ya su partido dio el paso de decir que es su abanderada, naturalmente hay que cambiar las circunstancias. Pero yo también, permítame hacer una afirmación por mi propia... Por favor. Mire, yo quiero rendir homenaje porque mañana son 50 años desde que fueron primero secuestrados y luego asesinados los 3 profesionales del Partido Comunista, ¿no? Por parte de la DECONCAR,
bajo la responsabilidad del entonces director de Carabineros, César Mendoza, que finalmente por la investigación judicial se vio la obligación, bajo la dictadura, de renunciar a su cargo, ¿no? Esas fueron parte de las últimas, de los crímenes más atroces del régimen dictatorial. Así que a 50 años de hechos tan terribles, ¿no? Nosotros, no 50, 40, nos sentimos en condiciones de rendirle homenaje. Claro, uno de tantos hechos terribles también que se dieron en esa época oscura del país. Por supuesto, también tomando ese punto. Déjeme volver a lo que tiene que ver con la situación electoral del Partido Socialista y principalmente con la candidatura de Carolina Toá, Camilo. Una carta de militantes socialistas que participaron en gobiernos de la Concertación y que de alguna manera hacen un llamado, voy a parafrasearla, pero hacen un llamado al Comité Central del Partido Socialista a apoyar a Carolina Toá, a no darle más vuelta. Son palabras mías, pero una interpretación. Sí, porque el Partido ¿Presiona, Socialista, digamos, a la directiva, al comité? el Partido Socialista es un partido democrático, así que la libertad de opinión es sagrada en el Partido Socialista, ¿no? No hay ninguna duda que esos militantes hacen uso de lo que el partido les permite, ¿no? Que es opinar sobre todos los asuntos sin poner ningún tipo de restricciones. ¿Nos incomoda, nos genera presión? Ahora, para mí como secretario general estoy en la obligación de ser cauteloso en este punto, por lo siguiente. Nosotros estamos en pleno desarrollo del proceso de cambios de la mesa y del Comité Central. Así es. ¿No? El Tribunal Supremo proclamó a los nuevos miembros del Comité Central. Se presentaron reclamaciones, como es natural, ¿no? en regiones sobre el funcionamiento de las mesas, en fin, puede haber algún cambio, puede que no lo haya. Puede que no lo haya, claro. Bueno, esto se termina de tramitar esta semana. Inmediatamente después, el Tribunal Supremo convocará a la constitución de ese Comité Central. Puede ser el sábado 5, puede ser el sábado 12, dependiendo de cómo se tramiten estas reclamaciones. Estas reclamaciones. Entonces, yo creo que la carta en eso no toma nota de este hecho, ¿no? No es que el Comité Central no quiera tomar una decisión. Los miembros del Comité Central que cesan sus funciones difícilmente la van a tomar, porque ya el Tribunal Supremo proclamó a los nuevos miembros del Comité Central, sí, pero faltan que se revisen las reclamaciones. Claro. Y en consecuencia tampoco el nuevo Comité Central se puede constituir. Entonces y son militantes muy antiguos, ¿no? Que saben perfectamente cómo funciona el partido. Entonces, pero por eso mismo, o sea, sabiendo cómo funciona el partido, tienen claridad, digamos, de que esta carta debe tener un objetivo más allá de lo que entorpecer la institucionalidad del partido, pero sí generar un insumo, un punto de vista. Lo que yo le quiero decir como secretario general es que la institucionalidad del Partido Socialista está funcionando apegada a lo que son nuestros estatutos y está apegada a la ley, ¿no? Es la ley de partido la que nos obliga a que se deje tiempo para estas reclamaciones. Cuando las partes no están contentas con la resolución de un regional, van a recurrir al Tribunal Nacional. Sí, claro. Y en consecuencia eso va a demorar algunos días más. O sea, nadie aquí está evitando que se reúna el Comité Central. Ahora, por el contrario. Pero yo entiendo perfecto lo que es la orgánica. El Tribunal Supremo de nuestro partido está trabajando muchas horas de tiempo, sí, ¿no? Para analizar los diferentes casos y poder dar a conocer la lista definitiva de acuerdo con el estatuto y la ley, de manera que no puedan haber reclamaciones ante el Tribunal Electoral. Ahora, y constituirlo. Yo lo entiendo, pero la directiva anterior, donde usted lideraba la directiva junto con la senadora Bodanovich... Pero lamentablemente no se ha extinguido, pero una mínima prudencia, ¿sí? Mínima prudencia, a nosotros nos indica que nosotros no podemos ahora constituir un comité central con los antiguos miembros, ¿se da cuenta? No, yo lo entiendo. Pero sí la directiva había tomado, perdón, Camilo, pero para entenderlo. Porque están las dos instituciones están pero en el argumento de la directiva anterior, se ratifica, podríamos decir, pero hay que seguir todo lo que es el proceso de reclamaciones. Yo tengo súper claro, había tomado una definición, lo conversamos en su minuto. La única candidata para el Partido Socialista era eventualmente la expresidenta Michelle Bachelet, si ella aceptaba, digamos, subirse. Finalmente tomó la definición que no. Eso deja como en una pausa, un suspenso. Se entendía evidentemente que podía haber un cambio de directiva, o el Comité Central cambia también. No solamente había un cambio. Con 48 horas de diferencia fue la nota de la expresidenta Bachelet respecto de la elección interna del partido. Entonces, yo entiendo que sería completamente fuera de toda norma, ¿no? Que ahora
la directiva que ya cesa sus funciones pudiese constituirse. Pero la nueva tampoco se puede constituir porque faltan las reclamaciones. Entonces, el partido está funcionando normalmente, de acuerdo con lo que es la normativa, que no es inventada por nosotros, ¿no? Estos son los cambios legales que se hicieron en la ley de partidos políticos en el segundo gobierno de Bachelet, precisamente para que no hubiera ningún tipo de irregularidades, que los partidos tuvieran nadie fuera burlado, ¿no? Que no se constituyan las direcciones apuradas y tengamos una nueva directiva con sorpresa, nada de eso. Ahora, pero deja en pausa también las negociaciones presidenciales, pero también parlamentarias, ¿no? Nosotros nos apegamos estrictamente yo lo entiendo, pero, a la ley. Pero no solamente lo presidencial, también lo parlamentario lo deja en Pero para eso hay más pausa. tiempo, hay más tiempo. Ya. Sí, parlamentario de todas maneras. Sí. Hay más tiempo, hay tiempo. Pero presidenciales. Pero no crea que no se hace nada, ¿no? No, yo lo tengo En el ámbito claro. parlamentario estamos en un diálogo que es positivo con todos los partidos de gobierno, tendientes hacia las bases que nos permitan enfrentar unitariamente el desafío parlamentario. ¿Cómo va eso? Yo creo que hay un buen clima. Hay un buen clima y yo observo que podemos avanzar. Pero lista única, ¿qué es lo que es? Yo veo que todos los partidos quieren, pero en decir y hacer, ahí hay un trecho largo. Estamos trabajando por un acuerdo unitario lo más amplio posible. Ya. Oiga, en ese mismo lugar, la semana pasada estuvo Marco Enrique Sominami. Lo conoce muy bien usted. No tanto como usted que... ¿No? Ya. Bueno, no he tratado con él a lo largo de mi Pero él quiere tratar con la directiva. De hecho, pidió aquí en Canal 24 Horas reunirse con la directiva del Partido Socialista para eventualmente ver lo que... Él quiere ser candidato, pero quiere con una primaria amplia. Mire, eso son palabras, ¿no? En las elecciones primarias se inscribirán todas las personas que cada partido presente. Pueden ser también independientes, ¿no? El año 2017 el Partido Socialista apoyó una figura independiente, como era Alejandro Guillier. Así que de todos los partidos del conglomerado pueden perfectamente presentar a las elecciones primarias a un militante a su fila o a una persona independiente. Pero tiene que llegar a una primaria, más que reunirse, digamos, con la directiva, en este caso el Partido Socialista, ¿sí lo entiendo? No, él tendrá que tener algún partido que lo respalde. ¿Y si no es así? Bueno, ya no es nuestra dificultad. Ya. ¿Pero se le cierra la puerta a una conversación con él? Lo digo porque lo dijo acá, y es uno de tantos nombres que suenan, digamos... Bueno, le vuelvo a repetir, nosotros apenas constituyamos el pleno de nuestro comité central, vamos a abordar el tema presidencial, vamos a tomar una definición y el partido se guiará por la definición que sus nuevas autoridades adopten, yo creo que en máximo 15 días. Ya. Ahora, en los minutos que nos quedan, lo llevo a la otra vereda, la oposición, y quiero tomar un punto político que se dio durante la semana, lo que fue esta discusión por la testera del Senado. Finalmente el senador Manuel José Osandón y el senador Ricardo Lagos Weber ocupan la presidencia y la primera vicepresidencia. Desde el oficialismo se habló de, esto demuestra que Chile Vamos tiene un problema de gobernabilidad y cómo esperan llegar a la moneda. ¿Usted comparte eso? Se lo escuchábamos ayer, por ejemplo, la ministra vocera subrogante. Mire, yo creo que lo que ha ocurrido en la elección del presidente del Senado es bastante categórico, bien claro, ¿no? La posición de la candidatura de Evelyn Matei no juega ningún papel. No tiene ningún peso. ¿No aúna, no articula, dice usted? No tiene ningún peso. ¿No tiene ningún peso la candidatura? No tiene ningún peso político en una parte de su conglomerado que es vital para cualquier proyecto político, que es su banca de senadores, ¿no? No le importó lo que le pudiese significar a su candidata tomar un camino u otro camino. Y eso finalmente llevó a que el senador Osandón, contrariando, digamos, a la posición de las directivas de los partidos, resultó electo presidente del Senado. Eso indica una ausencia de peso político absoluto de parte de la candidatura Matei. ¿Solo Chile Vamos o en las derechas? No pesa ni sobre Chile Vamos ni sobre las otras candidaturas. Yo creo que es una postulación que en este momento adolece de una grave dificultad de propuesta. Está, desde el punto de vista político, en cuestión esa candidatura. ¿Usted cree que no despega de aquí? Es que no es solo un problema. No, pero más que de creer, obviamente, y es también la postura que va a tener una parte opositora, digamos, a esa candidatura, pero en términos de faltan definiciones, está claro, pero ya la primera que se alza como candidata es justamente Evelyn Matei.
yo le pregunto por las encuestas tienen unas visiones del minuto, evidentemente, pero esto político puede ser más de la visión que tenga la élite, digamos, más que el votante promedio. El votante promedio, yo soy totalmente consciente de la importancia que tiene la mesa del Senado, también de la Cámara, de poner los puntos, la tabla, la discusión política, pero el votante promedio, quien sea presidente del Senado, puede comportar un menos. Yo pienso que al votante promedio le interesa que quien gobierne el país tenga una mínima capacidad de estar a cargo de la marcha del sistema político. Mínima. Y aquí no se demostró para nada. No, aquí es le repito, ¿no? Esta es una candidatura sin peso político frente a sus actores principales. Camilo Escalona, secretario general del PS. Camilo, nuevamente Muchas agradecerle gracias. su tiempo. Buenas tardes. Que le vaya muy bien, un gusto.